Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a exponer acerca sobre la reforma energética en México. Bueno, yo soy Alonso Monroy Pérez y les voy a exponer acerca sobre el marco teórico, el cual es el capítulo uno. Los conceptos básicos sobre la reforma energética. Para empezar, la reforma energética es un paso decisivo rumbo a la modernización del sector energético en nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y el aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. La reforma energética, tanto constitucional como a nivel legislación secundaria, surge del estudio y valoración de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representadas en el Congreso de la Unión. Bueno, esta reforma tiene los siguientes objetivos y premisas fundamentales. La primera es mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Modernizar y fortalecer sin privatizar a Petróleos Mexicanos, el cual es Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, la cual es la CFE, como empresas productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. Permitir que la nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética. Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro a largo plazo en beneficio de las futuras generaciones. Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético e impulsar el desarrollo con responsabilidad social y ambiental. Esto fue el capítulo uno. El capítulo 2 consta del marco histórico, el cual el punto 2.1 es acerca de la reforma energética durante el sexenio de Ernesto Ponce de León. Durante este periodo de 6 años se estableció un programa de desarrollo y reestructuración del sector energético con el objetivo de mejorar la capacidad de Pemex para responder a la estrategia y el desempleo para apoyar el crecimiento y la creación de nuevo empleo. En el 96, Greenpeace organizó una expedición por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche para documentar los impactos ambientales de las operaciones petroleras en áreas donde Pemex ha perforado cerca de 2.500 pozos desde la década de los 70. La medida se denominó Ruta del Petróleo y se descubrió que la petrolera estaba en contra del ecosistema, amenazando a las comunidades indígenas y violando los acuerdos internacionales. Tras las denuncias contra la agencia, Pemex anunció en 1996 el retiro de las tarimas abandonadas en Tabasco. Esto fue todo sobre el 2.1. Continuando con el capítulo 2, mi nombre es Andrea de Huerta Mandazoe y vamos a ver la reforma energética en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Fue presidente de la República Mexicana tras su victoria en el 2000 en las elecciones democráticas, candidato presidencial por el partido PAN o Partido de Acción Nacional, cuya victoria significó mucho para el país luego de estar bajo un régimen del PRI. Vicente Fox de Quesada tuvo muchos programas sobresalientes y se dice que en su periodo de presidencia ha logrado mayor estabilidad económica con índices inflacionarios más bajos en 36 años. Y dentro de estas iniciativas sobresalientes tenemos la reforma energética. Como sucesor de Ernesto Zedillo, aseguraba que las reformas propuestas formaban la base de un proyecto de ley tendiente a regular el sector eléctrico. El Consejo Ejecutivo Federal consideraba necesario aprobar para que la industria alcanzara un mejor nivel de desarrollo, teniendo en cuenta la situación y las necesidades que había durante su sexenio, que fueran capaces de asegurar el suministro energético de la población futura. En su tercer informe presidencial, menciona que la reforma energética implica hacer de la Comisión Federal y Petróleos Mexicanos verdaderas empresas de crecimiento autónomas y modernas, capaces de competir en el mercado, pero siempre bajo la rectoría del Estado. En su propuesta mencionaba que debía evitarse la expansión del sector, lo que significa la eliminación de una mayor deuda pública y precios competitivos. La CFE sería una empresa financieramente fuerte y eficiente, transformando la reforma constitucional en los artículos 25, en donde se considerará una participación mayoritaria del Estado, además de que propone que la CFE pueda cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.
Proponía también la reforma ser ambientalmente responsable y promover las energías renovables que estaban olvidándose por los incentivos fiscales. Además, aunado a lo anterior, en la propuesta se mencionaba que el servicio público de energía sería suministrado exclusivamente por empresas paraestatales y bajo aquellas plantas deseadas por el Estado, que se encontraban bajo la legislación y en ese entonces vigente, así como por los desbalances necesarios para cubrir la demanda. Bueno, yo soy Díaz Mendoza Mariana y voy a terminar con el capítulo número 2, hablando del sistema eléctrico creado por la reforma del 2013. Cabe recalcar que la reforma del 2013 es una de las reformas que más ha afectado al país, empezando con que en su tiempo se invertía bastante en la exploración y extracción de petróleo dentro del territorio mexicano. La producción de petróleo tuvo cambios demasiado drásticos a lo largo de estos años, pasando de 3.4 millones de barriles siendo producidos diariamente en el año del 2004 a estar produciendo diariamente solo 2.5 millones de barriles en el año de 2013. Eso también contando de la misma forma el hecho de que en 1997 México podía considerarse un país autosustentable en cuanto a su producción de gas natural, ya que todo lo que se extraía solo se importaba el 3% del total del consumo nacional. Hoy en día se importa un estimado del 30% del gas natural que se extrae dentro del país, esto lo cual en años futuros ocasionará que tanto el petróleo como los gases naturales puedan llegar a tener que ser extraídos de los llamados recursos no convencionales. Con esto también es bastante preocupante mencionar que México es uno de los países más ricos en recursos naturales, contando con una cantidad inmensa de reservas de dichos recursos, pero tiene escasez de la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo dichas extracciones. Este, Esto teniendo como principal obstáculo para la explotación que México tiene en cuanto a recursos es el marco constitucional, el cual pedía a Pemex el emprender de forma independiente cualquier operación que involucre a la industria petrolera, sin importar si no se contaban con los recursos económicos, materiales y operativos para dichas ejecuciones. También en 2013, según estimaciones dadas por Pemex, para el desarrollo de la industria minera y de la exploración nacional, sería necesaria una cantidad cercana a los 60,000 millones de pesos mexicanos. Esto de los cuales solo se contaba con un presupuesto de los 27,000 millones de pesos mexicanos, donde teniendo en cuenta la cartera definida de Pemex, este no contaba con los recursos suficientes para poder expandir dicho presupuesto. Con todo esto dicho, se puede afirmar que el sistema eléctrico, el cual fue creado en 2013, no fue un sistema creado con el propósito de fomentar y explotar de forma renovable los recursos mexicanos, sino que esta se le dio prioridad a los países extranjeros y a sus empresas privadas, igualmente extranjeras, en lo cual hizo que se integraran al país a utilizar los recursos naturales, aun cuando nosotros podíamos estar haciendo lo mismo, ayudando al progreso económico del país. Con esto cerramos el capítulo 2 y empezamos el capítulo número 3. Bueno, el capítulo número 3 lleva por nombre Características de la reforma energética por sexenio. El 3.1 nos va a hablar acerca de los cambios y o diferencias con respecto a los sexenios de Felipe Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador referentes a la reforma energética. Bueno, Felipe Calderón, en su reforma energética, el propósito fue que se planteaba acabar la inversión privada en las actividades petroleras reservadas a la nación y a cargo exclusivo de Pemex para que sean realizadas por empresas del país. Sin embargo, esto no se dio y en cambio se dieron facilidades al sector privado en la exploración, refinación, explotación y distribución del petróleo, al igual que la mayor autonomía de gestión a la empresa del Estado. En el sexenio de Peña Nieto, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética mediante la que se buscaba modernizar la industria petrolera conformando la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos. Sus objetivos fueron mejorar la economía de las familias, aumentar la inversión y los empleos, reforzar a Pemex y a CFE y reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. Y por último, López Obrador, el cual busca robustecer la industria eléctrica nacional, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, la cual es CFE, y beneficiar a las familias de México con tarifas justas y en favor de su economía. Sus principales objetivos son garantizar la seguridad energética y el rescate de CFE, donde CFE generará al menos un 54% de electricidad que se consume en México, establecer la transición energética y por último, pero al parecer es mi punto más importante, que es el garantizar el litio como propiedad de la nación, ya que el litio es un mineral que se está utilizando mucho hoy en día, ya que
al hacer la transición a energía eléctrica en diversos ámbitos como en el automotriz, el litio es la principal materia para elaborar baterías. Por esto yo creo que es muy importante que se priorice que sea parte de la nación. Y bueno, esto es todo sobre el 3.1. Profundizando un poco más en el tema anterior, veremos la reforma energética en el aspecto de sus características y resultados en el sexenio de Peña Nieto. El Partido Revolucionario Institucional retomó iniciativas similares a las del gobierno de Felipe Calderón y una vez en el gobierno con Enrique Peña Nieto al frente desde el 1 de diciembre de 2012, comienza su propia planeación de la reforma a partir de la certeza de que la creciente población mundial y el aumento de los niveles de vida están exacerbando las necesidades energéticas y México necesita modernizarse y aumentar su capacidad de producción de hidrocarburos. Se presentó la reforma energética como una iniciativa para modernizar el modelo energético con la finalidad de aprovechar los hidrocarburos, transformándolos y utilizándolos para mejorar las condiciones económicas y sociales del país, además de fomentar la competitividad en el mercado eléctrico nacional y contribuir en el crecimiento y desarrollo económico de México. Algunos de los objetivos principales de la reforma energética planteada por Peña Nieto son mejorar la economía de las familias, a aumentar la inversión y los empleos con las nuevas empresas y menores tarifas. Habría cerca de 500,000 de empleos más en este sexenio y 2,5 millones más para 2025 en todo el país. Reforzar a Pemex y la CFE, en donde se les daría mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Y por último, reforzar la Rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. Si bien la reforma energética busca la competencia en el sector energético, no modifica el papel del Estado como propietario de la misma, ya que la transmisión y generación de energía aún son consideradas un servicio público con responsabilidades exclusivas del Estado, pues la venta de energía es dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando las necesidades que la Comisión Federal de Electricidad ve que la población mexicana tiene. Así pues, la reforma fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después, con 354 votos a favor. El primer paso para poner en marcha la reforma energética fue otorgar a las empresas de energía básica como la CFE y Petróleos Mexicanos una naturaleza jurídica diferente, convirtiéndolas en empresas estatales eficientes con mayor autonomía e independencia en el manejo de los recursos. Además de que se modificaron los artículos 25 que ya había planeado modificar Vicente Fox, el artículo 27 y 28 y se crearon leyes secundarias que tendrían que ver un poco más con el cuidado del medio ambiente aplicando la reforma energética. También esta generó un modelo de mercados en el sector caracterizado por la apertura, la competencia y la integración global, aunque cabe mencionar que de igual manera trajo consecuencias irreversibles para México, como el rápido acotamiento de las reservas petroleras, el aumento en la carga fiscal a Pemex, además aumentó la concentración de ingreso y transferencia de riqueza al extranjero y no se generará ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y muy probablemente aumentará la deuda pública. Ahora, la reforma energética, sus características y resultados con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es el presidente actual, candidato de Morena, quien inició su mandato presidencial el 1 de diciembre de 2018 y ha expresado su fiel expresión de la visión del país como víctima de intereses privados abusivos que atentan con la soberanía nacional, que además esto fue el tema central de su candidatura y mandato. Es por ello mismo que el partido Morena se enfrenta a la negociación de reunir suficientes votos a favor de nuevo para cambiar la Constitución y modificar la reforma energética que fue planteada en el 2013 por Enrique Peña Nieto. Su iniciativa propone cancelar contratos que existan en el extranjero, eliminar a los reguladores, garantizar prepotencia en el mercado eléctrico a la empresa pública de la Comisión Federal de Electricidad, darle al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio y la propuesta también desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE que está a cargo del sistema eléctrico. López Obrador propone que el Estado sea el único que pueda investigar y producir minerales estratégicos para la producción de electricidad, como el litio,
y siendo así modificados los artículos 25, 26 y 27, una vez más, en donde se establece que la CFE dominará en la generación y repartición de energía eléctrica, teniendo así un 54% del mercado y el resto, el 46%, irá dirigido a las empresas privadas. En general, la reforma de Andrés Manuel busca que se consuma más la energía de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y menos de las que generan las empresas privadas. En la reforma se plantea que no sea un organismo externo el que decida qué plantas se conectan primero a la red, sino que la CFE retome el control para asignar las compras de electricidad. Actualmente, la CENACE es quien se carga de medir los costos más bajos de electricidad que ofrecen la CFE, las PIE y los generadores privados, que en el mismo sentido se establece que ya no sea un organismo regulador externo a la Comisión Reguladora de Energía el que otorgue los permisos para generar energía eléctrica en México, sino la Secretaría de Energía. Del lado izquierdo de la presentación se observa la composición porcentual de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y las divisiones entre cada uno. Esto es importante para tomar en cuenta que el pasado 17 de abril de 2022 en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la votación para los resultados de la reforma energética, en donde se obtuvieron 275 votos a favor y 223 en contra. Siendo así una pérdida, pues se requieren 332 votos y no alcanzan la mayoría calificada y por lo tanto se desecha la reforma energética, bajo los argumentos de que al producir energía con las plantas viejas de la CFE aumentaría la contaminación y por ende afectaría la Agenda 2030 en el Acción por el Clima. De igual manera, se argumenta que es un modelo agotado, sería regresar aproximadamente 60 años y no se resolverán los problemas actuales. Además, se cancelaría el 62% de la generación nacional por la anulación de los permisos a privados y se sufriría de insuficiencia de energía, ya que el 50% del país puede quedarse sin luz, que conlleva un paro económico al impactar en la industria y el comercio. Bueno, yo les voy a hablar, bueno, en primer lugar, mi nombre es Valeria Quisiera García y yo les voy a hablar del tema 3.4, que es cuál es el mejor método que le sirva a México. Esto nos tenemos que basar en la reforma eléctrica de 2013. Bueno, retomando un poco cómo se fue creando la reforma del 2013, tenemos que tener en cuenta que en 1913 el general Lázaro Cárdenas es el que hoy en día crea lo que se le conoce como la Comisión Federal de Electricidad. En ese tiempo o en su año, en el país contaba con un 38% de electrificación. No es hasta 1960 que se da la nacionalización de la industria eléctrica. Esto se da por el presidente de ese entonces de la República Mexicana, Adolfo López Mateos. Y esta nacionalización se dio a causas de que fue el aumento de la tarifa y que las empresas presentaban una falta de inversión. Es por eso que el presidente decide que el Estado ejerza solo el control del 45% de la electrificación del país. En el año 2000 hubo un gran avance, ya que se dio o se alcanzó el acceso de un 94.7% en toda la población. Pero no es en el 2013 que el presidente de la República en ese momento, que fue el presidente Enrique Peña Nieto, hace o crea una reforma en la cual se fragmenta la CFE y no es hasta el 2021 que podemos con un gran avance en la electrificación, ya que alcanzamos un 94.7% en todo el país. Desde que se fundó la CFE en México, no se tenían distintas redes, ya que es tanto de transmisión como de distribución. Hoy en día ya se cuenta con más de 980,000 kilómetros de vías, tanto de transmisión como de distribución, aparte de que la CFE cuenta con el número de centrales de 158. Dichas centrales cuentan con la capacidad de 43,437 megavatios, además de que tiene bajo su poder 111,334 de líneas de transmisión, contando con 2,271 subestaciones de potencia con una capacidad de 165,749 millones de voltios ampere. Y también la CFE cuenta con 878,050 kilómetros de líneas de distribución, y estas contando con más de 1,583,913 transformadores con una capacidad de 78,193 millones de voltios amperes en las distintas subestaciones de distribución.
En el suministro básico que forma parte de la CFE se llega a contar con un total de 1.252 oficinas de atención a clientes que están equipados con 2.672 CFE matemáticos, además de que cuenta con 14 call centers y con la cantidad de 46.425.857 clientes. A lo largo de los años, la participación de la CFE en el mercado de la electricidad en México ha ido disminuyendo. Esto se ha dado desde el 2017, ya que la participación ha ido bajando en porcentaje, ya sea por el incremento de la LIE, que es la Ley de la Industria Eléctrica, la CIE, los contratos de interconexión legados, o la PIE, que son los productores independientes de energía, ya que estos tres tipos han ido aumentando su participación en el mercado. Y esto lo podemos notar en la gráfica, ya que a lo largo de los años, desde 2017 hasta la actualidad, ha ido disminuyendo, ya que en 2030 la participación llegará a ser muy baja, ya que en comparación del 2017, donde su participación de la CFE es del 54%, en 2030, como se estipula, puede llegar a tener un 16%. Y también, a su vez, vemos cómo la LIE, la CIE y las PIE han ido aumentando su participación en el mercado. Tenemos que tener en cuenta, como anteriormente mi compañera había dicho, que la reforma eléctrica del 2013 no fue una gran reforma, ya que pues no pudo, pues sí, aceptar, bueno, abarcar todos los puntos que según ellos querían decir. Por eso, por ejemplo, que en la reforma se tenía que dar la disminución de las tarifas en los consumidores, que no exista el orden de transición energética y se ha generado una sobreoferta en su capacidad. No se ha eliminado la concentración económica que existe en el mercado eléctrico y además ha derivado monopolios privados. Aparte que la reforma del 2013 solo beneficiaba a la participación privada. Es por eso se requiere que el Estado tiene que regular el sector y evite la concentración económica en un mercado eléctrico en pocos grupos o en empresas privadas. También tiene que garantizar el suministro de electricidad como derecho humano a todas las zonas del país a precios competitivos. Y sobre todo que se lleve a cabo una transición energética ordenada, sustentable y soberana y que esté acorde a las condiciones del mercado eléctrico de México. Y ahora pasamos al 3.5. Para cerrar el capítulo 3, quiero hablar de México en los organismos internacionales de energía. Mi nombre es Alejandro Yair García Martínez y damos inicio. La Agencia Internacional de Energía, la cual su sede es en Francia, se encarga de que varios países que están conectados hagan energía sustentable que sea segura y que sea sostenible para futuras generaciones. También una alianza que se formó fue con el Foro Internacional de Energía, el cual abarca potencias como es China, Japón, Canadá, Estados Unidos, países europeos y algunos países latinoamericanos como lo es Brasil y Venezuela. Bueno, esta se encarga que todos los cumplimientos sean acorde como debe de ser un buen manejo de energías renovables. Y también está la Clean Energy, que se trata de las energías limpias, como es la energía hidráulica, energía solar, entre algunas otras. Esta, de hecho, ya ha tenido algunos acercamientos más especiales a México, como lo es su participación en una exposición en Puebla en el año 2018. 2017-2018, en la cual se habló de la misma reforma energética y algunas otras potencias internacionales también vinieron a exponer sobre algunos acuerdos. Todo esto también tiene otro lado de la moneda que está la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que bueno, como su nombre lo dice, se encargan de la exportación y producción de petróleo, la cual está destinada a México por la nueva refinería Dos Bocas que se está haciendo. Esto para algunos fue una transición no favorable, ya que se está retrocediendo hacia lo que se quiere crear en México, porque un punto de la reforma energética era que en 10 años los vehículos ya no formaran parte, o bueno, su principal combustible ya no fuera ni la gasolina ni el diésel, sino ya fuera un poquito más renovable como algo eléctrico. Por lo cual, bueno, pues estar en este tipo de organizaciones es algo que no es tan favorable para lo que se busca de la reforma energética o lo que se buscaba. Con esto quiero cerrar el capítulo
3, más específico el 3.5 y abrir el capítulo 4, el cual es la reforma energética en el contexto del medio ambiente y cambio climático. La reforma energética actual en el contexto del medio ambiente y cambio climático se está sosteniendo más por un problema, el cual es que 480 ciudades de la República Mexicana, o el 20% del país total, son altamente vulnerables al cambio climático. Esto afectaría precisamente a ciudades como México, como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, Estado de México, Nuevo León, entre algunas otras, que es donde se centra la industrialización. Para esto se quiere hacer lo mismo de la reforma energética, lo cual es importante el planteamiento de energías renovables para poder dejar el crecimiento tan constante de las cifras que producen algunos combustibles, que de hecho eso es lo que más afecta, la contaminación ambiental por la vía aérea, el cual es una de las principales causas de muerte, ya que mata a 49 millones de personas al año, y por lo cual la reforma busca frenar esta cifra y poder darle un cambio. Obviamente, bueno, pues las muertes no se pueden retroceder, pero sí dejar de darle tanta importancia a este tipo de contaminantes y poder sustituirlos y poder frenar con nuevas energías renovables. Bueno, yo les voy a hablar del 4.2, que es el futuro de las energías limpias en el marco de la iniciativa de la reforma eléctrica limpia y controlada. Tenemos que tener en cuenta que esto se divide en dos partes, el contexto y las inversiones en la energía renovable de 1992 a 2021. En el contexto tenemos diferentes puntos, en el cual se divide en la emergencia climática. En el mundo existen grandes cambios en el clima de nuestro país. Eso de una manera muy inquietante, ya que mientras menos emisiones de gases de efecto invernadero se produzcan, podemos limitar los efectos de dichos gases, ya que si logramos reducirlo de manera rápida, eficaz y a una gran escala, se podrá limitar el calentamiento cerca de 1.5 grados Celsius o incluso llegar a 2 grados Celsius. Esto se podrá hacer inalcanzable. El siguiente punto es México 2018 a 2021. En México, las políticas climáticas se consideran altamente insuficientes. Esto se refiere a que las limitaciones que tienen las emisiones van dirigidos al año 2030, y esto tiene una contrariedad a los compromisos establecidos en los acuerdos de París. Por ejemplo, si la mayoría de los países adoptaran o adquirieran la postura que tomó México, la temperatura global podría subir 3 y 4 grados Celsius. El siguiente punto son los costos de tecnologías renovables de 2019 a 2020, en el cual una de las alternativas más viables para poder ahorrar en los precios es por medio de las tecnologías tanto solar como eólica, ya que estas representan una alternativa más económica y esto con el fin de acelerar la descarbonización de la economía global. Luego pasamos a lo que son las inversiones de energía renovable de 1992 a 2021 y tenemos lo que es la capacidad instalada solar eólica de 1992 a 2021. En la cual se estima que entre el 2013 y 2021 el sector privado ha aumentado o invertido aproximadamente 20.092 millones de dólares en centrales eólicas y solares. También tenemos la capacidad instalada 2017 a 2021. Entre los años de 2017 a 2021 se logró incorporar una nueva capacidad de generación, principalmente ciclos de manera combinados, ya sea como gases naturales o centrales eólicas y solares. Pero cerca del 99% de la capacidad solar y eólica es privada, es decir, que el Estado no tiene el poder. Tenemos la generación de electricidad de 2017 y 2021. Y la CFE ha tenido que reducir su participación en el mercado. Esto se debe porque su parque de generación ha sido modernizado de una forma importante en los siguientes años. Esto es cíclico, ya que los centrales de la CFE llevan un promedio más de 30 años de antigüedad.
Y tenemos el marco de 2018-2021, que son las relativización de las inversiones de energías limpias, en particular las renovables. Esto ocasionando principalmente para la suspensión de los mecanismos de subastas a largo plazo y de los diversos cambios en el marco regulatorio y las diferentes condiciones en el marco eléctrico. Y por último tenemos la iniciativa de la reforma eléctrica, que se divide en impactos e iniciativas. Por ejemplo, una de las iniciativas es que la CFE tendrá que producir un 54% de la energía que necesita el país y el sector privado podrá participar al menos en el 46%. Y el impacto de esto es que el sector privado deberá de estar sujeto a la voluntad de la CFE. Esto quiere decir que la CFE podrá maximizar la generación sin importar el coste ni las emisiones. Y podemos pasar al 4.3. En esta vamos a hacer una comparación de los sexenios, que es el pasado con el actual. Bueno, la última constancia que vimos fue la del 2017, en el cual quiero hacer hincapié en el ciclo combinado, que es el que gasta menos en energías sucias, el cual son algunos gases que afectan a la salud propia. Y bueno, en el 2017 el ciclo combinado, que es el más favorable para la sociedad, fue de un 37%. Sin en cambio, vemos que el ciclo combinado en el 2020 fue del 58.9%, dando así que para las metas de la energía, de la reforma energética, este sexenio lo está haciendo mejor. Además que hay un 24.2% de energías limpias. Esto quiere decir un aumento de más del 20%. Eso sería todo por el tema 4.3. Bueno, yo voy a tocar el 4.4, que es la nucleoeléctrica, la energía limpia y controlada. Para entender la nucleoeléctrica debemos entender lo siguiente. En México solo existen 2 unidades o estaciones que manejan la nucleoelectricidad. Una se abrió el 29 de julio de 1990 y lleva más 32 años en operación. Y la segunda unidad dio inicio a sus operaciones el 10 de abril de 1995 y lleva 27 años. En el año 2010 se llevaron a cabo ciertas modificaciones en los equipos, es decir, que en las máquinas esto se hizo con el propósito de incrementar su crecimiento de generación. En la unidad 1 tuvo una ampliación en su licencia de operación, pero en la unidad 2 todavía no se ha dado. Esto quiere decir que en la central Laguna Verde siempre ha sido mantenida por técnicos mexicanos y eso es un gran orgullo para nuestro país. De acuerdo con la OIA, solo el 10% de la energía eléctrica se produce en centrales nucleares. Esto quiere decir que actualmente solo 35 países en el mundo operan 443 reactores. Y de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la OIEA, se tienen diferentes estaciones en construcción, en ejemplo como China, India, Rusia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia y Francia. El 2 de febrero de 2022 en la UE reconoce la importancia de la energía nuclear aporta a la descarbonización del país. Y se tiene un plan de aumentar la capacidad de los países en sus plantas como Estados Unidos, Suiza, España, Finlandia, Suecia y México. Y la mayoría de las plantas de energía nuclear se diseñaron con una vida útil operativa de los 25 a 40 años. Bueno, ya para finalizar con esta presentación, yo les voy a hablar de las propuestas para fomentar la reforma energética, esta sin perjudicar al medio ambiente. Si bien la Ley de Transición Energética promueve un aumento significativo en la participación de las energías renovables en la matriz energética, con objetivos de producción basados en energías limpias y eficiencia energética, a los cuales están vinculados a objetivos de reducción de emisiones y fomentando la producción de energía distribuida de particular interés, la energía posterior de la reforma, incluyendo el concepto de energía limpia, en el que la energía renovable se combina con una amplia gama de tecnologías, bien establecidas como lo son la energía nuclear o la captura y almacenamiento de carbono no renovable. La Secretaría de Energía, CENER, y la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, dentro de un futuro en el medio ambiente, han identificado dentro del territorio mexicano ciertos riesgos de introducción arbitraria de otras fuentes de energía, las cuales en un futuro no podrían ser renovables y sería muy probable que tuvieran externalidades ambientales negativas y efectos sociales. Con este fin, la Ley de Transición Energética, si bien no cambia la definición de energía limpia de la Ley de Industrias Energéticas, sí establece umbrales para la cogeneración y el uso de hidrógeno, así como umbrales de emisión de CO2 con la definición de poder aumentar el uso de estas energías. Habiendo dicho esto, es justo decir que la transición en México a la energía limpia ha sido bastante complicada,
ya que hemos estado utilizando la energía del petróleo para sostener la mayoría de nuestras fábricas y empresas en México durante años. Pero esto solo significa que es un proceso más en el que México ha estado entrando y en el que se está trabajando. Y con esto se terminaría toda la presentación acerca de lo que es la reforma energética.